Super Gecko, Misión Rescate. Seguimos con la Misión Rescate y para hablar de ese tema que es muy importante está el general Rigoberto Marguadrón. Pastor, bienvenido. Bienvenido, hermano. Qué gusto tenerlo. Saludarle. Tiene el apellido de verdad de general. General. Ahora Guadrón. solo necesito el semblante, ¿verdad? Guadrón. Y Es como- está con nosotros también el capitán Soyapango, Rafael Alas. Aquí ya se bajó el rango, ya más. No, pero Alas, Rafa tuvo un buen rato el escudo de del su capitán apellido. Soyapango. Sí, me gusta tener el apellido de De el Alas. escudo de Alas. De muy Alas. perfecto, qué Y pues está muy interesante que sigamos hablando sobre temas importantes en la iglesia y en otros espacios. Poco se habla porque tal vez hay poco tiempo o porque no estamos preparados, podría ser, pero ante una sociedad que está hipersexualizada, hay sexo en la música, en los videoclips musicales, en las series, en las películas, en todas partes, en las vallas publicitarias. De verdad que estamos inundados. En todos lados, y En solo todos te lados. dicen, cerra los ojos, o no escuchas esa música, Ajá. por favor, mantenete puro, mantenete santo, cerra los ojos, cerra redes sociales, no veas tele, no escuches esa música, Desinstala. desinstala cosas, No ocupes el teléfono. no ocupes el teléfono, ¿será la medida correcta? No sé, uno se pregunta eso. Sí, ¿ante qué desafío nos enfrentamos, hermano Mar? Bueno, muy buena pregunta, y yo creo que uno de los temas que uno debe de valorar en este aspecto es la desinformación y confusión que crea, ¿no? Ya que los jóvenes están recibiendo un bombardeo constante, contradictorio sobre el tema de la sexualidad, como ya lo mencionaba, redes sociales, Sí. la cultura popular, incluso los entornos educativos hoy están tratando la manera como de distorsionar y bombardear a los jóvenes. Y esto puede generar dudas, confusiones a los jóvenes, porque se está distorsionando el diseño de Dios con respecto a la sexualidad. También está el tema de la presión social, que muchas veces los jóvenes, ¿verdad?, en ese ambiente donde hay con otros amigos, compañeros, pues están en esa constante insinuación a la promiscuidad, al consumo de la pornografía, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y eso lo presentan como algo normal. Sí, sí. Bueno, de entrada que toda la industria del cine americano también, bueno, no sé si a ustedes les parecía extraño, a mí sí, pero aquí en El Salvador, pues alguien empieza a tener sexo probablemente a los 18 o 20 años, o por lo menos culturalmente se ve como que a esa edad uno debería de empezar a tener, pero en Estados Unidos siempre ha sido a los 13, a los 14, y yo siempre me sorprendí por eso. Yo me atrevería a decir que hoy El Salvador es igual. Sí, Sí, exactamente. Esas estadísticas que tú mencionas realmente en El Salvador andan entre los 12 y 13 años. Ujú. Estamos hablando de que prácticamente nos hemos estandarizado con países de primer mundo, ¿verdad? Y hoy el tema de la sexualidad se está vendiendo, ¿verdad? Lamentablemente esa situación está afectando a los jóvenes porque los jóvenes llegan a entender que su valor depende de ese entender de su vida sexual, cuando realmente depende de su relación con Dios. Hacen falta modelos de integridad en los jóvenes, ¿verdad? No hay referentes cristianos donde expresen modelos donde la sexualidad se ve en el aspecto de Dios, en el aspecto de integridad, en el aspecto de santidad. Entonces mucho depende también de los modelos que nos hacen falta. Nos hacen falta referentes cristianos. Y uno logra ver eso, que los adolescentes, preadolescentes ya están metidos en ese mundo, cuando de pronto uno hace una referencia a ciertas cosas o en las guías vienen esos temas sobre sexualidad. Uno se siente hasta pollo, como decimos coloquialmente, hablándole a los adolescentes que llegan a nuestras células, porque ellos ya están hablando más fuerte que Sí, nosotros. voy a hacer un pequeño anuncio acá. Cuando estábamos haciendo La Casa de los López, de repente salió una pequeña propuesta, como la guía del crush, en donde Sí. hablábamos de temas de relaciones y de repente salía el tema de la sexualidad. Y ahí nosotros pudimos notar en los comentarios de las personas la necesidad que hay de poder informarse bien, pero que aparte de eso, la iglesia guíe a jóvenes o a parejas o hasta mismos esposos que de repente se casan y no tienen ni idea de cómo manejar su sexualidad. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿cómo está tratando la iglesia también este asunto? Siempre se ha visto, o por lo menos la percepción que me da, es que se ha visto como temas tabú, y a veces la iglesia como que no los quiere tocar ampliamente.
No sé si mi percepción está buena o qué. No, es correcto. La verdad es que la cultura ahorita está bombardeando mucho con el tema de la identidad de género y la orientación sexual, y se ha convertido en uno de los temas centrales que los jóvenes están siendo pues invadidos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, a través de esa orientación o bombardeo que les están recibiendo, ellos se sienten presionados a adoptar esos modelos, esas ideologías de las que están abordando. Entonces, ahí es donde la iglesia debe de acompañar con amor, con comprensión y con educación el tema de la sexualidad, no solamente desde el ámbito científico, sino que también desde el aspecto bíblico, ¿verdad? Porque, como ya lo mencionaba, la sexualidad es un diseño divino, y por lo tanto, todas estas orientaciones, ideologías, lo que están es distorsionando ese ideal. La iglesia debe de acompañar, la iglesia debe de educar, la iglesia debe de quitarse esa máscara de juzgar y ver el aspecto sexual como algo que no tiene que ver con la realidad humana, cuando eso es parte de lo que Dios nos ha creado. Somos así, Dios así nos diseñó. Por lo tanto, a uno se pregunta a veces, ¿cuántas veces han escuchado un mensaje en la iglesia que tiene que ver con el tema de la sexualidad, que venga a orientar a los jóvenes, que venga a ayudarle también a los adultos? Porque también los adultos, muchos de nosotros no nos educaron, no nos enseñaron. Yo recuerdo de que cuando mi papá, que ahora pues ya goza de la presencia del Señor, él en su inocencia, en su desconocimiento, él una vez quiso hablarme de sexualidad, y él sacó un libro porque él estaba estudiando bachillerato a distancia, y pues había un dibujo en ese libro, y me dijo, vaya, estas son las partes del hombre y estas son las partes de la mujer. Y como yo no estaba acostumbrado a que él me hablara de esa manera, yo me quedo congelado, ¿verdad? Aunque yo ya tenía conocimiento, porque si no te educan en la casa, te educan en la calle. Totalmente. Entonces, pero en algún momento lo van a educar. Sí, y me preguntó, ¿verdad? Vaya, ¿preguntas? No, le dije yo, pero era porque en ese momento me abordó de esa manera. Hermano Omar, ¿usted tiene preguntas, papá? Bueno. Pero sí, la incomodidad porque era mi papá que me estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se sientan los padres a platicar de este tema con los hijos, y por lo tanto, pues, hay un desconocimiento. Y la iglesia también está cometiendo el mismo error, que no se abordan estos temas. Por lo tanto, pues, nosotros debemos de crear espacios donde los jóvenes puedan expresarse, donde puedan conversar, donde puedan expresarse sin ser juzgados, sin ser señalados, para que a la misma vez, basados en la palabra de Dios, poderles enseñar, ¿verdad? Con empatía y con comprensión. Hay un predicador, Itiel Arroyo, él lanzó un dato bien interesante, decía que el 65% de los jóvenes dentro de la iglesia son personas que están viendo, son jóvenes que están viendo pornografía diariamente. Wow. O sea, dentro de la iglesia, pastor. O sea, no estamos hablando afuera, no estamos hablando de otra cosa en la universidad. Dentro de la iglesia. Entonces pareciera que la iglesia quiere cerrar los ojos, quiere hacerse como, ¿verdad? Así como la de los panes, y no tocar este tema porque me da pena, no estoy capacitado para hacerlo, qué sé yo. Entonces es bien importante ese punto que usted... Y si se habla, también se habla desde el señalamiento, desde la acusación, desde... como le dijo Elsen al Super Gecko, te van a salir pelos en la mano. O sea, de entrada lo están condenando. Y ya el pastor decía cosas muy importantes, y es un diseño del Señor. Es sagrado, ha sido preparado para un momento. Entonces, pero si no se enseña de esa manera y en lugar se está atacando, despierta más la curiosidad, porque entre más no le dicen a uno, por ejemplo en la casa, los papás, no hagas esto, no hagas lo otro. O no hables de eso, ¿verdad? Ajá. O cuando el niño está desarrollando, no te toques ahí. O cuando se pregunta, dicen, no hables de eso, ¿verdad? Y a veces los padres de pequeños le ponemos nombres de pajarito, de cosas así, ¿verdad? Sí, entonces claro, ya comenzamos con alguna manera a limitar y llamar por las cosas por su nombre. Con respecto a la estadística que tú mencionas, lo más grave es de que también yo he leído estadísticas de que incluso ministros del evangelio también caen en ese tipo de situaciones, no solamente el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no asumimos que el tema de la sexualidad es muy humana, así nos creó Dios, y evitar hablar de eso no nos va como a limitar en ese aspecto, sino que lo que hace es cerrarnos a la verdad. Y lo otro, yo creo que este tema hay que abordarlo desde una perspectiva bíblica y amorosa, porque como tú ya lo mencionas, la sexualidad es un diseño de Dios, y cuando se enseña en base a la Biblia, los jóvenes pueden comprender que la sexualidad no es algo malo, no es algo sucio, sino que es algo sagrado, y que Dios lo enmarcó dentro del propósito del matrimonio. Por lo tanto, hablar de este tema no hay que convertirlo en tabú, es algo que Dios ha diseñado, y por supuesto pues que eso debemos de hablarlo así claramente. Sí. Buenísimo. Bueno, ya escuchamos entonces. Ya escuchamos. Me alienta a escuchar por parte de un pastor, claro, que hay que empezar a tocar estos temas de una forma abierta, porque si no lo aprenden acá, lo van a seguir aprendiendo afuera, y tanto daño que está causando, no solamente para los jóvenes, sino que también para los matrimonios, que nos informemos mal
¿no? Correcto. Y que estemos tomando referencias de otros lugares, o sea, de la pornografía, por ejemplo, cuánto daño hace, Correcto. ¿verdad? Porque al final no se trata de tener un sexo saludable en el cual se sirva a la otra persona, sino que se está buscando el egoísmo, ¿no? Y ese es uno de los problemas. El egoísmo como tiene gran protagonismo en la sexualidad de la actualidad. Correcto. Y eso me introduce a un tema bien importante, porque hasta este momento hemos hablado del tema de la prevención, ¿verdad? Enseñar a los jóvenes con el tema de la sexualidad, pero también podemos hablar desde el aspecto de la restauración en Cristo. Hay muchos jóvenes que han experimentado heridas en su vida sexual, que a lo mejor pensaron de manera promiscua la vida sexual, y pues a veces no hablan de estos temas por temor a ser juzgados, pero sin embargo el Evangelio de Cristo nos guía a la gracia de Dios para que podamos ayudarles a restaurar su pureza y su dignidad. Aún después de haber caído, Dios nos puede ayudar a restaurar esa dignidad, a restaurar esa pureza que el Señor pues, nos ha dado, ¿verdad? Por supuesto, hay que enseñarle a la gente, a los jóvenes, a el tema de la educación en valores. No basta solo con decirle a los jóvenes, no lo haga, sino que también hay que enseñarles de que por qué no hay que hacerlo y por qué el plan de Dios es mejor que no hacerlo, simplemente solo no hacerlo, ¿verdad? Siempre el plan de Dios va a ser superior, siempre, ¿verdad? Siempre y de repente, va a ser mejor. De repente cuando alguien, no sé, jóvenes que nos están viendo, ¿verdad? Ustedes pueden de repente pensar, no, pero es que de esto así me gusta más porque se siente que es ilícito, entonces eso le da un picantillo a la sexualidad. Ahora que lo mencionás, yo estaba leyendo algo siempre respecto a este tema, y quien estaba escribiendo un artículo sobre su vida sexual antes de estar casado, él decía que tenía miedo a ser descubierto, le tenía miedo a las personas, pero le había perdido el miedo a Dios. Y ese creo que es un gran detalle. Totalmente. Cuando no me importa que Dios lo sepa, pero con tal de que mi mamá, con tal de que el líder, con tal de que el pastor, con tal de que el coordinador no se dé cuenta, estoy bien. Ahí estamos mal. Ahora, como líderes, como pastor, como el privilegio que tenga quien nos esté viendo, nos esté escuchando, hemos ganado cuando las personas, un adolescente o una adolescente viene y nos confiesa que está en una condición de pecado, de una sexualidad que la está viviendo mal. Entonces, la rendición de cuentas es como terreno fértil para empezar a ese proceso de Sí, por de supuesto. ¿no? Fíjense que el tema de rendición de cuentas es muy importante, sobre todo en el tema de la sexualidad, porque los jóvenes necesitan tener mentores o compañeros de fe con quienes compartir sus luchas, con quienes rendirles ante las situaciones, ¿verdad? Para apoyarles en oración. Sí. Entonces es muy importante. Fíjense que yo recuerdo, hablando de este tema, se me viene en mente una oportunidad en una célula que yo tuve cuando era supervisor, que el joven, como 18 años, él expresó libremente en la célula, ¿verdad? De que él era adicto a la pornografía y que quería salir. Todos nos quedamos aquí como en shock por la declaración que había hecho frente a todos. Pero me llamó mucho la atención el acompañamiento de las células, porque ninguno lo juzgó. Al final todos se le acercaron, le brindaron apoyo y él pudo salir de esa situación. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿Por qué los jóvenes tienen temor de hablar de estos temas? Por el tema de ser juzgados, por el tema de que su lucha pueda ser llevada a otros círculos, ¿verdad? Y que se conozca su situación. Entonces, debemos de buscar personas que nos mentoreen, que nos ayuden, que nos acompañen en oración, que nos orienten. Y yo quiero también aconsejar a los jóvenes que tengan cuidado, que debemos de filtrar el contenido digital que hay en nuestros dispositivos, ¿verdad? Hay herramientas que sirven para bloquear contenidos inapropiados y debemos de establecer hábitos, ¿verdad? Para poder usar. Hoy es la virtualidad, la digitalización es algo normal, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos de que no todo lo que ahí está es cierto. Y el tema del sexo vende, y por lo tanto cada publicación que usted vea va a salir una mujer. Me daba mucho la atención hace un par de años de una mujer que salía vendiendo llantas, pero ella desnuda. O sea, ¿qué tiene que ver una mujer desnuda con una llanta? Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso vende. Correcto. Y en las redes sociales que ahí vienen expresados los anuncios, muchas veces ahí vienen. Y sobre todo necesitamos disciplina espiritual, la oración, la lectura, la palabra, la adoración nos ayudan a mantener nuestro corazón alineado delante del Señor, a fortalecernos para que cuando venga la tentación nosotros podamos resistirla. Correcto. Job decía algo: yo me he propuesto en mi corazón no ver a la doncella, dice, con mala intención. Yo lo voy a parafrasear de esa manera. Eso es lo que debe de hacer el joven.
Ponerse la determinación en su corazón de mantenerse puro en sus ojos para que a través de los ojos pues no le entre nada a la mente. Bueno, y en esta última parte también quiero contar un poco de mi experiencia. Si tenés curiosidad de verdad por saber de sexo, podrías reorientarte con personas, ¿verdad? Mayores, pero también empezar a buscar material que te cambie un poco el chip, el mal chip que probablemente tenés porque desde pequeño a lo mejor has entendido mal este asunto. Empezá y pedirle al Señor que te ayude a verlo desde su punto de vista, de cómo Él ve el sexo y para qué lo creó. Eso te va a ayudar un montón. Buenísimo. Quiero hacer un llamado a Adelante, todos adelante. los líderes, supervisores juveniles, a los pastores que estamos al frente de esta obra. Nosotros tenemos una responsabilidad con los jóvenes y la primera responsabilidad que tenemos es prepararnos para poder brindarles acerca de estos temas, porque la formación en estos temas es muy valiosa, es muy importante. Hoy, a través de las redes sociales, de los contenidos, de los dispositivos, hay una ola de información, pero mucha esa información no es buena. Entonces, nosotros debemos de formarnos para poder dar respuesta a los jóvenes a esta realidad que hoy están viviendo. Así que yo les invito, hermano líder, para que se prepare. Correcto. Que busque personas que están capacitadas. No todos los líderes juveniles ni siquiera no todos los pastores estamos capacitados para tratar estos temas. Pero lo que hemos de hacer es prepararnos. Ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito. Hay jóvenes que restaurar, hay familias que restaurar y por eso el Señor nos ha enviado, ¿no? Sí, Vete, así General que- Guadrón. Ahí está. Eso. Yeah, bueno, no tengo nada más que agregar. Simplemente gracias, hermano Omar, gracias, Rafa. Y ahora pues tenemos que pasar al tema de la guía juvenil para esta semana. Ok. Buenísimo. Démosle. La guía juvenil. Dios les bendiga. Bienvenidos a la guía juvenil. En esta oportunidad el tema que nos corresponderá compartir este próximo fin de semana es Zabulún y Neftalí vieron la luz. Y el pasaje que vamos a utilizar de base está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo de 13 al 17. Aquí lo que vamos a destacar que Zabulún y Neftalí eran regiones marcadas por la mezcla cultural y la influencia pagana, sobre todo debido a que fueron influenciadas por la cultura asiria. Pero aquí viene lo interesante, y es que a pesar de esa manera como se veía esta región, fue precisamente ahí donde Jesús inició su ministerio, demostrando con ello que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a aquellos que son marginados. La enseñanza principal está enfocada en el tema que a través del arrepentimiento nosotros podemos alcanzar el camino de la luz o poder salir de la oscuridad. Jesús proclamó el reino de Dios y llamó a todos los seres humanos, a todos los que le escucharan, a que pudiéramos acercarnos a ese reino. Esto tiene una fuerte implicación, porque muchas veces los seres humanos tratamos de salir de nuestros conflictos, de nuestra oscuridad, a través de medios humanos, de esfuerzos humanos, pero sabemos de que el esfuerzo humano no es suficiente. A veces utilizamos estrategias humanas, pero sin embargo, Dios a través de su palabra nos muestra el camino para poder salir de la oscuridad, para poder salir a la luz, y es a través del arrepentimiento. Así podemos salir de la oscuridad. Es a través del arrepentimiento que podemos alcanzar una transformación verdadera, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel social. Dios resalta que Dios en su palabra nos llama a cambiar, nos llama a arrepentirnos, y aunque el mundo entero se encuentre en crisis, se siente ahogado en su situación de pecado, nosotros sabemos que la luz de Cristo puede restaurar la vida del ser humano. Por lo tanto, a los jóvenes, a la sociedad en la que estamos envueltos, la invitación es a reconocer que es a través del arrepentimiento, de la fe en el Hijo de Dios, que puede haber una verdadera transformación a través de la luz de Cristo. Este mensaje es importante y de gran relevancia principalmente para los jóvenes que se encuentran en la marginalidad, en la pobreza, en la desesperación y en el pecado. Para decirles que así como Zabulún y Neftalí, que eran regiones olvidadas, que eran regiones menospreciadas, muchos jóvenes se sienten de la misma manera, menospreciados, aislados, en entornos donde no se sienten seguros, pero ahí precisamente donde comenzó su ministerio Jesús y resplandeció la luz, Dios puede también resplandecer la luz en tu vida, en tu familia. Ahí nacerá la esperanza, nacerá la transformación y el cambio que verdaderamente necesitas. Así que lo único que tienes que hacer es venir a la luz de Cristo y Él transformará la vida a través de su amor, a través de su misericordia. Así que la invitación es para que a través de ese arrepentimiento podamos venir a la luz de Cristo y que nuestra vida y nuestro entorno pueda ser transformado. Así que adelante es la orden del Señor y que Dios les bendiga.